Buenos días a todos. Vamos a ponernos de pie para hablar con Dios en oración. Yo pido al pastor Alexandre que nos conduzca a una oración, rogando la bendición de Dios para este momento que vamos a estudiar su palabra. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre Celestial, por esta mañana. Muchas gracias por sus bendiciones. Gracias. Te alabamos por este día santificado, el día que podemos separar para ti. Y te pido ahora, Dios, que vamos a empezar a abrir su palabra, estudiar su palabra, que venga por medio de su Espíritu enseñar a cada uno de nosotros. En la vida del pastor Raimundo, que pueda ser un instrumento de bendición y que sepamos y saibamos cada día más escucharte y vivir según su palabra. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias a Dios. Pueden sentarse. ¿Qué estamos estudiando? Espíritu Santo. Exacto. Ese es el tema. Una de las personas de la Trinidad, ¿no? Y normalmente lo llamamos la tercera persona de la Trinidad, pero necesitamos acordarnos que no es el tercero con orden de importancia, ¿no? El tercero porque son tres, 1, 2, 3, pero no es como primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Todos son iguales en poder, gloria, majestad, características, lo que sea, ¿ok? Básicamente las diferencias que hay entre las personas de la Trinidad son diferencias decididas entre ellos. Padre, Hijo y Espíritu Santo decidieron que cada uno tenía tareas distintas en su vida, en su vocación, digamos así. Y a Dios el Padre le está designado, decidido por la propia Trinidad, el gobierno de todas las cosas, el plan y la administración de todo. Al Hijo le cayó, decidieron en Trinidad que fuera la ejecución de la redención. No ha sido el Padre que se ha encarnado, no ha sido el Espíritu que se ha encarnado, ha sido el Hijo, ¿ok? Jesucristo. Ese se asumió la humanidad con la encarnación y representando una nueva humanidad, fue a la cruz y resucitó. Al Espíritu Santo se decidió la tarea de la aplicación de la obra de la redención. Por tanto, el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que obra en nuestros corazones. Y de acuerdo de aquella clase que tomamos sobre oración, y que teníamos Dios el Padre como el destino de nuestra oración, Jesús como el mediador que hace la ligación entre nosotros y Dios Padre, y el Espíritu Santo como el motivador, aquel que está a partir de nosotros los desarrollos, nos despierta para la oración. Entonces vamos a retomar un punto que empezamos así del último versículo que vimos, que Juan 16:8. ¿Quién puede leer, por favor? Vamos a recomenzar desde aquí. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Apóstol, capítulo 16, versículo 8. ¿Qué dice? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ok, ¿cuál es la obra del Espíritu según este versículo? El convencimiento. ¿Te acuerdas que comentamos sobre eso? Que espiritualmente alguien se torna un cristiano por la obra del convencimiento del Espíritu Santo, que es, por ser una obra divina, es perfecta, pero no inmediata. Este punto de convencimiento, ¿ok? El punto que es inmediato ya en la regeneración, porque nadie está, soy medio nacido de nuevo. De la misma manera que nadie no es medio nacido, ¿no? Estoy la mitad en el vientre de mi mamá y la mitad afuera. Se ven que dice que cuando yo nací al revés, puso mi pie primero y después los médicos tuvieron que sacar el restante. Es así, ¿qué sucedió con este niño? Que sale por los pies y tuvieron que sacarlo. Entonces, pero el nacimiento es un punto que si o no está nacido, no está nacido, ¿no? Así es el nuevo nacimiento. Pero la obra de convencimiento es una obra que el Espíritu hace de manera gradual en la vida de las personas. Algunas tienen una comprensión más pronta
y con poco contacto con el Evangelio ya lo comprende y ya está convencido y lo cree y da pasos rápidos con relación a la conversión. Ya hay otras personas que son más poco a poco, se van poco a poco se convenciendo de la verdad, de la comprensión, de manera que no podemos formular una regla universal sobre el proceso de convencimiento. Sí podemos decir que la regeneración es de pronto, pero el desarrollo comprensivo no, es distinto. Y por supuesto todos nosotros estamos en un proceso también, porque seguimos necesitando de la obra de iluminación del Espíritu Santo. ¿Está claro eso? Ese es un punto más tranquilo. Vamos a ver ahora San Juan capítulo 3, versículo 5, aquella conversación que tuvo el nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, maestro en Israel. ¿Qué ha dicho Jesús a Nicodemo sobre la obra del Espíritu Santo? Capítulo 3, versículo 5, ¿qué dice? Breve. 3:5. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo para la conversión del pecador? ¿Cuál es? El nuevo nacimiento. ¿Ok? ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es la pregunta de Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre ya viejo volver al vientre de la madre? Porque, mire que eso es importante. Tengo hablado varias veces y no subestima la importancia de esto, que es la mentalidad cultural. Los judíos, la lengua hebrea del Antiguo Testamento, presenta una visión del mundo que es muy concreta. Hasta los conceptos espirituales son enseñados a partir de realidades concretas del día a día. No por si acaso tenemos el libro de Proverbios que son orientaciones prácticas para el día a día. ¿Okay? No significa decir que los hebreos no son de la filosofía, comprensión abstracta, todo eso tiene también, pero esta cultura se comunica básicamente a partir de realidades concretas. Posiblemente sería eso que estaba en la cabeza de Nicodemo, por eso que ¿cómo así nacer de nuevo? Porque nacer es un hecho muy concreto, ¿no? Que se nace del lecho, ya son viejos, ¿cómo va a volver a Jesús? Mira, Nicodemo, quien nace de carne, carne es. Quien nace de espíritu, espíritu es. La realidad es muy sencilla que Jesús está diciendo. No se trata de un nacimiento físico, porque si pudiera hacerlo otra vez, que no se puede, no se puede regresar al vientre, tendría el mismo problema. Seguiría naciendo como pecador, necesitado de gracia de Dios, de regeneración. De la misma manera, el corazón se nace corrupto, ¿no? Entonces, no se trata de cuestiones físicas, pero de cuestión espiritual. Y ahí ha dicho Jesús que nace de agua y de espíritu. Otra vez, la idea acá hay una referencia a algo físico y a algo espiritual. Por eso dice nacer de agua y del espíritu. Vamos a estudiar oportunamente, otra vez porque estudiamos ya el año pasado, pero tenía otras personas. Entonces tenemos que volver a este tema. Cuando estudiamos sobre los sacramentos. Algunos que son más fuertemente sacramentales comprenden que los sacramentos obran en sí la gracia que representan. Así es los católicos, los anglicanos y los luteranos también, y creen en una regeneración bautismal, ¿no? Pero no es eso que comprendemos nosotros como presbiterianos cuando vemos eso. Jesús está diciendo ahí, aquí lo que apunta la agua del bautismo, que es purificación de pecado, y no es algo raro. Y aquí hay una dificultad de los bautistas que no consiguen comprender la continuidad de los testamentos. Y empiezan a ver la realidad espiritual a partir del Nuevo Testamento, como si la iglesia naciera con Jesús en el sentido físico, ¿no? Y el nacimiento físico de Jesús. Y la iglesia es el pueblo de Dios que viene desde el pasado. Desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios estaba acostumbrado por rituales con agua. Cuando Moisés promulgó la ley, se dice que se esparció agua y sangre sobre la persona. Entonces, la práctica de la expresión que lo utilizamos nosotros presbiterianos no es una invención de un catolicismo protestante. En la verdad, porque era ya la práctica que la iglesia tenía desde el Antiguo Testamento. Los ceremoniales del Antiguo Testamento eran sellados con la aspersión. Nadie se sumergía. Quien sumergió ha sido siempre el juicio de Dios. La submersión o la inmersión ha sido
con Noé en el diluvio. Los que fueron bautizados estaban pagos, ¿no? En la figura. Y después nosotros lo vemos experiencia como también en el pasaje del Mar Rojo, ¿no? El pueblo de Dios salió a pé, seco, con barreras de agua. Si fuera mojado, fuera una accióncita. Exacto. Quien fueron submetidos fueron los egipcios que las quedaron. Porque hay una idea bíblica de que el punto acá es el poder de la gracia representada. Cuando hacemos la expresión, estamos comunicando una realidad muy fuerte y bella, que es que la purificación viene del alto, de Dios, y es tan poderosa que no es la cantidad, que es la representatividad. Esta idea está muy presente en la Escritura, ¿no? ¿Te acuerdas que Jesús va a hablar de fe? Dice, tú tienes fe, ¿de qué tamaño? De un grano de mostarda. No importa la cantidad. Y las personas que tienen mentalidad infantil se ve la cantidad y mire, este bautismo fue verdadero, que tiene mucha agua. Y lo que está diciendo aquí no es el punto, ¿ok? Bien, solamente un punto, vamos a volver a esto en algunos domingos más, no sé precisamente, cuando en algunos más vamos a ver esto. El punto que nos necesitamos ver es que Jesús, cuando está hablando con Nicodemo, dice que no nacerá de la agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué la agua? Estoy explicando. Porque la agua ya era utilizada desde el Antiguo Testamento como una representación de limpieza. ¿Ok? ¿Te acuerdas que los sacerdotes, antes de hacer los sacrificios, se iban a la vacía de la agua y se purificaban ellos mismos y de agua con el agua, perdón. La vacía del agua para hacer la purificación de los mismos y de conseguir. Este punto es tan verdadero que la verdad es universal. Todas las religiones grandes del mundo se utilizan de algún tipo de ritual con agua. Por una razón obvia. Porque el agua es el elemento que utilizamos básicamente para la limpieza, ¿no es así? En nuestra casa, en nuestro cuerpo, en nuestra ropa, en los platos, todo se utiliza agua para limpiar, ¿ok? Y así hay, los hindúes se utilizan de rituales con agua, los budistas de rituales con agua, los musulmanes de rituales, todos están diciendo la misma cosa, somos impuros y necesitamos de purificación, ¿ok? Pero el cristianismo dice, este ritual con agua es exterior, es una señal de una realidad espiritual que se opera no por el agua, pero por el Espíritu, que aplica en nosotros la obra de Jesús en la cruz. Vamos a ver cómo Pablo describe eso en Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5, ¿qué dice? Hablando de la obra del Espíritu Santo en la conversión de los pecadores. ¿Qué dice? Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bellísimo, ¿no? Necesita memorizar este versículo. Ese es uno de los más claros que relaciona la obra del Espíritu Santo, la limpieza y purificación de pecados. Y hay tres ideas centrales ahí. ¿Cuáles son? Hechos, que son descritos ahí en este versículo. ¿Qué describe Pablo? La misericordia, Sí. el lavamiento y la renovación. Ok, entonces primero está diciendo que Dios nos salvó. Y dice, no ha sido por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Ok? Ese es el fundamental. Si somos cristianos, no hace sentido que ponemos nuestra seguridad en lo que hacemos nosotros. Nosotros no somos purificados porque somos buenos, porque decoramos el catecismo, porque no hacemos esto, porque hacemos aquello otro. No es eso. Nuestras acciones son consecuencias de lo que ya experimentamos por el poder del Evangelio. ¿Ok? Pablo está diciendo, no fuimos salvos por nada que hicimos nosotros. No somos nosotros que nos salvamos. Esto es fundamental que lo comprendamos, porque es precisamente la diferencia que hay entre el cristianismo bíblico y todas las otras religiones. Todas. Porque todas las otras religiones van a decir, para que crezcas espiritualmente, necesitas hacer ayuno, necesitas no comer eso, necesitas poner tu plata de esta manera, necesitas hacer eso, necesitas... No, o sea, Él les propone un camino en que tú eres tu propio redentor. ¿Comprende? Y la Biblia dice, no consigue, es pecador. Si no fuera salvo por otro, fuera alguien que venga a salvarte, es como alguien que está se ahogando en la playa. ¡Socorro! ¡Socorro!
necesita que alguien vaya y lo salve, porque él está muriendo. ¿Ok? En nuestro caso ya estaba muerto. En nuestro delito. Necesita resurrección. Y esta obra es la obra que el Espíritu Santo hace. Mira cómo sigue hablando acá. Dice, nada que hubiéramos hecho nosotros, sino es una conjunción de idea contraria, ¿no? Llama adversativa, ¿sí? En español, conjunción adversativa, que es una conjunción que va a presentar una idea contraria, ¿no? Y también dice, mira, no es de esta manera. ¿Y cómo es? Es así, es de otra manera. Estaba pensando de una manera equivocada. No es como haces tú, pero el que hace Dios por ti. Que dice, sino como por su misericordia. ¿Por qué misericordia? Porque no merecemos. Es un tonto, puede ser fuerte, ¿no? Arturo siempre me llama la atención, no diga que sea muy fuerte para decir para la atención. Es un tonto que piensa que consigue algo por su propio esfuerzo. Hay algún mérito. No es así. Él por misericordia, porque no merecemos misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a ver cómo estas cosas están relacionadas. Esta idea estaba ya descrita desde el primer sermón cristiano, cuando Pedro predica el día de Pentecostés. Hechos capítulo 8, vamos a ver. Hechos, perdón, 2, capítulo 2, versículos 38 y 39. Hechos 2. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Están bien? Ok, gracias. Por ahí, gracias. ¿Están viendo cómo están relacionando estas cosas? Se predicó el Evangelio y dice, y ellos oyeron y percibieron, estamos mal, somos pecadores, fue necesaria la muerte del Hijo de Dios para nuestra salvación y no nos demos cuenta de que rechazamos el Salvador. Los judíos en su mayoría que estaban viendo esto. ¿Okay? Y la pregunta de ellos, mire qué bello esto. Es una pregunta típica de alguien en quien Dios está obrando la obra de la salvación. Porque aunque sea Dios quien haga la obra de la salvación, nosotros no somos como rocas inertes, insensibles, porque está por ahí. Estoy perdido, estoy salvo y nada sucede conmigo. No es así. Va a suceder muchas cosas en su mente, en sus emociones y en sus actitudes. Este texto es bello para que lo comprendamos eso. Cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en la vida de un pecador para salvarlo, una de las primeras evidencias que Dios está obrando es que viene conciencia de pecado. La falta de conciencia de pecado es un terrible señal. Es un señal de que la persona está muy mal, quizá muerto. Y por eso ni siquiera tiene conciencia. Sigue pecando, nada, está bien. El revés es la evidencia de que Dios está obrando. Porque esa persona cuando oyeron dice, mira, esté conmigo. ¿Qué hago para librarme de esa situación terrible que estoy? ¿Y cómo contesta Pedro a esa pregunta? Arrepentidos. Es necesario reconocer, no tengo excusa, no tengo disculpa, no tengo cómo justificar, es pecado y lo confieso. Pequé contra el Señor por incredulidad, por transgresión de la ley, cosas en el sentido de hacer algo que la Biblia prohíbe, o por no hacer lo que la Biblia ordena, por pensamiento, comprende, pequé. Y pero le arrepiéntase, sean bautizados y recibirían el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? El bautismo es una señal externa de la gracia espiritual de la obra del Espíritu Santo, de la limpieza y purificación por la obra de Jesús en nuestro lugar. ¿Está claro eso? Vamos a ver algo más. Primero los Corintios 2. Nosotros ya comentamos también en Gálatas capítulo 3 cuando Pablo va a describir que la bendición de Abraham disfrutamos nosotros y por la presencia del Espíritu Santo. Pero eso, vamos a ver eso. Primero los Corintios 12. Primero los Corintios 12, versículo 3. Alguien lea, por favor. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por
ocurre un argumento o una argumentación típica judía. A veces encontramos en el Salmo. Los salmos nosotros encontramos aquilo que llamamos de paralelismo, que son ideas importantes, son reafirmadas para reforzar. Paralelismo, porque es paralelo. Pero una otra manera de argumentar así también es una misma idea ser presentada por vías contrarias. O sea, ¿esto qué hace? Esto es verdad y el opuesto también es verdad con la vía contraria. Esto es lo que está siendo descrito. Vamos a ver. La primera afirmación de Pablo, ¿cuál es? Nadie por el Espíritu. Llama anatema a Jesús. ¿Qué significa la palabra anatema? Maldito. Pero no es un maldito así que estás enojado con alguien y maldito sea tú. Y en el tranque pusiste tu coche a la frente. Al ver a veces se pone nervioso y enojado y habla tontería que no debería, que es piedoso. No es esa palabra mal pensada, así que sale, es pecado, pero sale irrefletidamente. Es curioso la etimología de esta palabra. Esta palabra anatema es una palabra literalmente importada de la lengua griega. No es natural en la lengua latina, vino del griego. Y tiene la idea de la más grave de las maldiciones. ¿Comprende? Es decir, es el peor que hay. El peor que hay. Nosotros tenemos una expresión en portugués que creo que explica bien. Dice que va a los quintos de los infiernos. Y eso, no sé si conocen esta expresión, a los quintos de los infiernos, posiblemente sea del infierno de Dante, que habla que hay niveles de graduaciones infernales también de la misma manera que hay espiritual por el revés. Y es peor de todo. Entonces, esa expresión es muy fuerte, que es la dañación en el peor nivel que hay. La Biblia dice que aquel que ha muerto y colgado en el madero es anatema, porque significaba que lo peor de los peores era ejecutado por la crucifixión. No era simplemente una condenación, y no era simplemente una condenación a la muerte, era una condenación a la muerte, la peor, la más vergonzosa y la más grave de todas. ¿Comprende? Esa es la idea que está en anatema. Tanto es que es un término técnico que la Iglesia Católica Romana medieval se utilizaba para condenar a alguien a la dañación eterna. Cuando un apóstata venía y se iba de la fe, era condenado como anatema. Anatematizar significa condenar al peor. Es fuerte, ¿no? Y así se vino de ahí. ¿Qué Pablo está diciendo? De nadie que habla mal, pesado, contrario a Jesús, que es el Salvador, por supuesto estará hablando por obra del Espíritu Santo. ¿Correcto? Vemos evidentemente una acción demoníaca por detrás. No por si acaso Jesús va a hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es un pecado sin perdón. Y que no es una blasfemia contra la persona del Espíritu Santo. Es una categoría, como un título. Blasfemia contra el Espíritu Santo. No es blasfemia literalmente contra el Espíritu Santo. Es precisamente este tipo de apostasía consciente se atribuyendo a Jesús algo maligno, cuando se sabe que no era. Y ese es el problema de aquellas personas. Por eso Jesús les advirtió. Y mira, yo comprendo y soy misericordioso incluso para perdonar cuando sé que dice cosas que no es. Así sucede con nosotros también, ¿no? Cuando estamos enojados por el misericordioso, que de pronto nos arrepentimos y llegamos a la persona y perdóname por la palabra que he usado, no fuera correcta. No representa verdaderamente lo que siento, pero bajo el calor de las emociones he dicho eso. Es terrible porque se molesta a la persona, perjudica los relacionamientos, pero ni siempre la palabra representa lo que quiere. Jesús está haciendo una advertencia por algo que es consciente. Pero es posible que muchas personas que no conocían a Cristo, o sea, no eran seguidores, por su ignorancia, no sé, por cualquier razón, lo vieron colgado y entonces lo llamaban anatema. Sí. O sea que este verso está dirigido a quienes creen.
a quien sigue. A quien tiene conocimiento suficiente para saber las implicaciones de lo que está diciendo. Ese es el punto. Sí, porque igual alguien lo llamó. Exacto. ¿Te acuerdas que fueron colgados, vecinos a Cristo, dos malhechores, ¿no? Y uno empezó a hablar mal y es advertido por el otro que dijo, hombre, nosotros estamos acá porque hicimos algo mal, pero ese hombre nada lo hizo. Mira, él es advertido por un otro malhechor también, dos ladrones que estaban en la cruz. Sí. Pero aquella actitud es una actitud típica de un rebelde. Soy rebelde, ¿cómo es este rebelde sin causa que decimos también? Así, yo soy contra, si hay gobierno soy contra, y aquí está, y muchas veces habla tonterías, ni sabe qué está diciendo. Esa es una cosa, no es eso que está advertido Jesús. Los pasajes bíblicos, tanto Jesús como Juan, el apóstol en su carta, también está advirtiendo por personas que conscientemente están rechazando, ¿ok? Es un poco distinto. Pero la idea básica es, Pablo está diciendo, nadie maldice a Cristo por obra del Espíritu Santo. Está claro, ¿no? No es preciso explicar mucho lo que es eso, ¿no? ¿Por qué? Debemos ver. Porque el ministerio del Espíritu Santo es glorificar al Señor Jesucristo. Entonces, por supuesto, rechazar, volverse contra, oponerse a Jesús, no son obras espirituales, no es Dios que está, es la carne, es el pecado, es incluso Satán. Tanto es que Jesús, después de alabar a Pedro, que reconoce verdades sobre él mismo, ¿te acuerdas en San Mateo 16? En pronto vamos a ver, vamos a terminar eso, 1 Corintios 26. Y en la vía opuesta también es verdadera, porque es decir, nadie lo dice, anatema Jesús por el Espíritu Santo, pero también la otra afirmación es verdadera. ¿Cuál es la segunda afirmación? Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? El convencimiento del pecador de que hay un Señor, que es Jesús. Nadie lo reconoce si no fuera por obra del Espíritu Santo. Ninguno pecador por sí mismo, por cuenta propia, mire, interesante este mensaje. A mí estoy considerando intelectualmente la posibilidad de tener a Jesús como Señor. No es así, nadie lo hace si no fuera por el Espíritu. De la misma manera que no es por el Espíritu que alguien rechaza, es por el Espíritu que alguien lo reconoce como Señor. ¿Está claro eso? Ese es el punto. La acción importante del Espíritu Santo es esencial para la conversión de un pecador. Ahora vamos a decir de otra manera, poner de otra manera, que es muy bello. El Espíritu Santo es la persona gentil de la Trinidad, porque habla discretamente y silenciosamente, obrando en los corazones de los pecadores. Distinto de la propaganda pentecostal. Se habla tanto del Espíritu Divino, no es así que el Espíritu habla. Él es discreto. Nosotros vemos que el Espíritu está obrando por los resultados que produce. Cuando hay convencimiento de pecado, cuando hay conversión de vida, cuando hay reconocimiento del señorío de Jesucristo, es obra del Espíritu, aunque sea todo discreto. Así es. Vamos a ver San Mateo 16, versículos 16 a 18. Creo que ya comenté algún momento aquí con ustedes sobre esta teoría. Nunca. Comentamos en el campamento también. San Mateo 16, versículos 16 y 17. ¿Qué dice? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ok. ¿Qué reconoce Pedro sobre Jesús? ¿Y Jesús a quién? ¿O quién? Cristo. El Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y acuerda que Cristo no es un apellido de Jesús. Yo soy Raimundo Montenegro, mi apellido es Montenegro. Cristo no es el apellido de Jesús. Es un título eclesiástico, que viene del hebreo, que es Hamashiach, el Mesías, que significa literalmente ungido, que en griego es Cristo. Tres palabras con el mismo significado. La palabra literal del hebreo, Mashiach,
La palabra literal en griego, Christos. El significado de uno y otro, ungido. Juan 1:41, confirme por favor. Juan 1:41, para que no se quede mi propia boca, ¿no? ¿Qué ha dicho? Va. ¿Ok? Traduciendo la palabra Mesías, Mashiach en hebraico, para griego, Cristo. ¿Qué significa? Ungido, literal. ¿Ok? Por tanto, capacitado por Dios, por la obra del Espíritu Santo, para cumplir una misión. Es esto. Pedro dice, tú eres el Cristo, ¿qué más? El Hijo del Dios vivo, viniendo. Nadie llega a esta conclusión sin la obra del Espíritu Santo. Nadie. El Espíritu aquí hace este convencimiento. Como decimos, nadie dice a Jesús, sino por el Espíritu Santo. Tanto es que dice Jesús en el versículo siguiente, para Pedro. Bienaventurado. Bienaventurado eres, Simón hijo Barjonas. ¿Por qué? Ok, reveló. Es una revelación de la verdad. No es revelación, está aquí, pero revelación de la verdad. La verdad está escrita en la Biblia, pero nosotros solo la comprendemos como el Espíritu nos ilumina. ¿Ok? Vamos a ver más. Segundo a los Corintios, capítulo 4. Y la verdad, el final del capítulo 3 todo, si quieren leer en casa para comprender un poco más, está a describir el ministerio del Espíritu Santo. ¿Ok? Todo ese capítulo 3. Pero en el versículo 3 y 4 del capítulo 4, ¿qué dice? ¿Qué dijo Pablo en 2 Corintios 4, versículos 3 y 4? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ok, sigue, hace el 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Ve que esa es la obra de la iluminación. ¿Ok? El capítulo 3, que es el anterior, nosotros vamos a ver la explicación de Pablo relacionando con la obra del Espíritu Santo. En el versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y después en el versículo 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, de la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por tanto, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor es aquel que nos convence de esa verdad y que ilumina nuestra mente para que lo aceptemos, lo comprendemos y aceptemos. ¿Es posible que alguien comprenda el mensaje cristiano sin la obra del Espíritu Santo? Es posible. Porque no es un mensaje criptografado, como misterioso. Es un mensaje que está escrita en la lengua humana que la persona puede comprender. Y tanto es que algunos lo comprendieron y lo rechazaron conscientemente. La Biblia dice que amaron más la gloria de Dios que la gloria de Dios. Entendieron muy bien que estaba siendo dicho, pero no le gustaba. Dice, no acepto, no lo quiero comprender. El punto más, mira, esto es importante que diga, el mensaje cristiano no es un mensaje oculto, gnóstica, es un mensaje claro en lenguaje humana que se puede comprender. Pero comprender no es el suficiente. Necesitamos creer, confiar. Esta obra requiere acción del Espíritu Santo. Hay 3 niveles de comprensión de la palabra creer en la Biblia. ¿Ok? Cuando hablamos de fe, en la lengua griega, el sustantivo fe también tiene un verbo para fe que nosotros no tenemos en nuestras lenguas latinas, ¿no?
Nosotros tenemos un verbo creer, no hay un verbo fe. Yo feo, assim, yo soy feo. No hay un verbo para fe. En griego hay un sustantivo fe, que es el contenido de la fe. De la fe que fue entrega todavía para los santos. Es lo que creemos nosotros, el contenido. Y hay verbo para eso, que tenemos en español, creer. Este verbo tiene 3 niveles de comprensión. La creencia, el hecho o el acto de creer como cristiano requiere conocer y conocimiento. Entonces, creer en el Evangelio implica conocer verdades que están escritas en el Evangelio. Pero eso es todo. No, hay personas que conocen y lo rechazan. ¿Ok? Entonces viene el segundo nivel. Yo conozco y después yo pongo crédito de que es verdadero. Es verdad. ¿Comprendiste? Yo dice yo, que dijo yo, sí lo comprendí, pero no creo. No puede suceder eso. Lo comprende y lo rechaza. Comprendí, pero no creo. No acredito que sea verdadero. ¿Ok? Ese es el segundo nivel. Yo comprendí y creo que es verdadero. Que Jesús es el Hijo de Dios. Que se murió en la cruz. Que ha resucitado en el domingo, que ascendió a los cielos 40 días después. Son hechos que lo comprendí y que pongo creencia de que son verdaderos, son históricos, son hechos que sucedieron en el tiempo. Y aquí viene el tercer nivel, y confío. Creer también significa confiar. Lo comprendo, todo no sé, es fácil para recordar. Lo comprendo, lo concordo, que es verdadero, y lo confío. Descanso en algo de que mi seguridad está en ello. Está en ello, en él y en estos hechos. ¿Está claro eso? Entonces, ese es el punto. Nadie llega a este tercer nivel, que es de la confianza sin la obra del Espíritu Santo. Porque es posible que comprendamos sin la obra del Espíritu Santo. Está en la lengua, claro. Si hace una análisis gramatical, ese ejercicio básico de comunicación, sujeto, objeto directo, verbo transitivo, intransitivo, preposición, se hace una análisis lexical, gramatical, y llega a la conclusión de esta frase está diciendo esto. Mateo puede leer y por las reglas gramaticales dice, está diciendo esto. Pero va a decir, esto que dice esa frase, primero, no creo ni siquiera que ese autor es verdadero. Que este libro, mucho menos que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Y mucho menos que sea verdad para mi vida que necesito. Lo compré yo, lo que ha dicho, porque fue dicho con el código lingüístico humano y que los humanos que no están dañados en su cerebro consiguen comprender. ¿Está claro esto? Es el punto. Bueno, la información que... Perdón. El tema de Santiago. Sí. Exacto. Max está recordando acá que Santiago dice, mira, hasta los demonios creen en Dios. Y en este sentido, alguien se cree que está muy, yo creo en Dios como si fuera una gran virtud, ¿no? Yo creo en Dios, no soy ateo, más, creo en Dios. Hay que ponerle al profesor y decir, congratulaciones, felicitaciones, estás a nivel de los demonios. Con un esfuerzo, una virtud muy grande, ya llegaste al nivel de los demonios. Felicitaciones para ti. ¿Ok? Pero que necesitamos de nosotros no es saber, es confiar. Porque diferente de los hombres, ningún demonio duda de la existencia de Dios. Pero que les caracteriza es que son rebeldes, no se sometieron al gobierno de Dios. Y esta submisión es precisamente el resultado de la confianza. Confío que Dios es bueno, es poderoso para mí. Yo creí, yo comprendí, yo concordo que sea verdadero y yo confío. Eso me comprendí, concordar y confiar. 3 Cs. Y así comprendemos el significado bíblico del verbo creer. De acuerdo que en la Biblia, el verbo pisteo, que es creer en griego, tiene un sustantivo pistos, que es fe, que es contenido. Todo concepto.
El contenido de la fe que necesitamos conocer, concordar y confiar. ¿Está claro eso? Esta obra completa es obra del Espíritu Santo. Pero no estoy a decir que por el hecho de que Dios reveló su voluntad en la Biblia, en lenguaje humana, para que nosotros lo comprendamos y que podemos comprender naturalmente, eso no significa decir que el Espíritu Santo también no toma parte, incluso del proceso intelectual comprensivo, porque Él es nuestro compañero desde el inicio del proceso. Es muy común nosotros oímos personas que dicen: durante mucho tiempo he leído la Biblia pero no la comprendí, y después que creí en el Evangelio, todo ahora hace más sentido. ¿Por qué? El punto no es que la Biblia es misteriosa y solo de manera mística la comprendemos. Es que por el efecto del pecado, esa es la depravación total, el punto que está bien, que la persona no comprende. La depravación total es que el ser humano es tan malo quanto lo puede. Sería imposible vivir en un mundo en que las personas sean tan malas como lo pueden. Hasta el diablo lo rechazaría. Y no, es un componente muy fuerte, no quiero. El gran mal soy yo acá, no es esto. El punto de la depravación total es que la totalidad de nuestro ser ha sido dañado por el pecado, incluso la capacidad cognitiva y volitiva, porque la teología arminiana va a decir que el pecado se maculó a todo menos la capacidad de decidir. Es como si yo pusiera un video así: mira, la capacidad de decisión no voy a preservar, todo más para faltar. Y quiere reconocer que la Biblia no es así. El pecado afectó todo, incluso nuestra capacidad reflexiva y volitiva de tomar las decisiones también. ¿Ok? Esa es la depravación total. No hay ninguna área en nuestra vida que esté exento del pecado. Y el revés es verdadero también. La gracia de Dios, cuando vino o cuando viene sobre un pecador, le visita en todo, incluso en la capacidad reflexiva, porque ahora pensamos mejor. También pensamos más propiamente en sumisión. ¿Está claro eso? Vamos a seguir viendo algo más. Efesios 1:13. ¿Qué dice? ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Sellado, ¿ok? Nosotros creo que comentamos esto a un tiempo cuando empezaban la exposición de Efesios acá. El sello, para nosotros, es una idea un poco más distante, especialmente después de la internet, que no se escribe más cartas, no se sella, no se manda por otro correo electrónico. Pero antes, cuando se escribía, aquella nación de los dinosaurios, escribí cartas, nosotros escribíamos cartas, comprábamos sello en el correo y lo poníamos. El sello era una garantización de que lo que necesitaba esta comunicación para ser enviada estaba hecho, ¿ok? Pero la raíz de esto es más antigua, del mundo antiguo, que el sello era una garantía de la autoría y de la inviolabilidad de este material, del que tenía. Entonces, por ejemplo, documentos oficiales de los reyes y todo eran sellados con cera que se derretía y venía un vidrio y tenía aquella marca con un lacre, de manera que cuando llega al destino tiene el sello lacrado, significa que no ha sido violado y que era garantizado que vino de quien vino. ¿Ok? Cuando los pusieron, mandaron guardas para tomar conta de la tumba de Jesús, que ela fue sellada. Significa, vamos a garantizar que nada lo viole y robe el cuerpo de Jesús. Tenía un guarda ali y sellan que era un garantizador. Es esta idea que Pablo dice: nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Significa que somos propiedad de Dios, está garantizado hasta nuestra presencia a Él,
que somos de Él y nada lo violará. Esta propiedad. ¿Ven esto? Esta imagen que tiene aquí. El Espíritu Santo es la garantización de que somos propiedad de Dios y que nada nos va a robar de Él. ¿Ok? Vamos a seguir un poco más. Vamos a ver San Juan otra vez. 14:26. Obra del Espíritu Santo. San Juan 14:26. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Y? 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ok. ¿Cuál es? 16. No 26. Que leyó el 16, pero dijiste 20. Aunque se complementa bien. Yo hablé 16. Sí. Es que vamos a llegar a 16. Pode ser que tenga que cambiar. Perdón. 14:26. ¿Qué dice sobre el Espíritu Santo? El Padre enviará en su nombre. Ok. Hay una cuestión técnica aquí, solamente a título ilustrativo, es una pelea, una disputa teológica entre los cristianos orientales y occidentales, es un término del credo apostólico que los orientales rechazaron el acréscimo que ha sido después de que el Espíritu Santo vendría del Padre y del Hijo. La expresión en latín filioque, que significa del Padre y del Hijo. Solo una curiosidad, pero así, es un detalle, pero ha sido grave porque es uno de los motivos que se apartaron los orientales de los occidentales. Pero el punto no es esto acá. Vamos a enfocar en la acción. ¿Qué dice este versículo sobre acciones del Espíritu Santo? Nos enseñará todas las cosas. Sí. Nos recordará todo lo que Él ha dicho. Sí. Esto es muy importante. Sí. Enseñar. Enseñar y recordar. Pero mira, otra atención aquí que esto es muy importante. Estas dos acciones del Espíritu Santo son gemelas. Son como hermanos siameses, gemelas. No se puede, siameses más que gemelos. Está involucrado até con columna, ¿no? Que es de la enseñanza del Espíritu Santo no es a par do que le ha ya enseñado en su palabra, acordado que ya he dicho. El Espíritu Santo nos enseña a la iglesia realidades nuevas, como ha dicho un pastor conocido con quien trabajé. El Espíritu Santo no es un espíritu alienígena que va a enseñar cosas del universo, así no. Él ha inspirado los autores bíblicos para que escribieran su palabra. Y es por esta palabra que ha inspirado Él que nos va a enseñar. ¿Ok? Él no se va a contradecir o poner su iglesia en situaciones de peligro, de que las personas dicen, mira, el Espíritu habla esto conmigo, ¿qué garantía tengo yo y qué verdad que está diciendo? No confía porque soy más superior, tengo intimidad con Él. No, es un riesgo que Dios no comete con su iglesia. Desde el principio, mira que dice Isaías 8:20. Isaías 8:20, vamos a ver. Desde el Antiguo Testamento, Deuteronomio 13, dice, si alguien se levanta entre vosotros como profeta y dice, Dios dice esto, Dios dijo aquello otro, y ¿cómo vamos a saber que es verdad? ¿Qué dice Isaías 8:20? ¿Ok? A la ley y al testimonio. Si no dice conforme a esto es porque no le hablan así, no hay luz de Dios, no hay verdadera instrucción de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? Y acá hay dos niveles de comprensión de la aplicación que necesitamos en el texto de Juan. Primer punto está diciendo que el Espíritu Santo vendría, porque ainda no tenía venido con esta promesa, que ha sido Pentecostés, ¿ok? Para hacer dos cosas. ¿Qué dos cosas son estas? La enseñanza y el recuerdo. En primer nivel, estas palabras son muy específicas y literales para los apóstoles. Exacto. Porque los apóstoles solo vinieron a escribir los evangelios décadas después. ¿Cómo ellos se fueron a recordar precisamente de las palabras?
Muchas de ellas que ni siquiera lo comprendían, porque Jesús ha dicho que hay muchas cosas que ustedes no comprenden ahora, pero comprenderán después. Esta obra ha sido cumplida, anunciada en este versículo, que es una promesa específica para los apóstoles, ¿ok? El Espíritu vendrá y los enseñará las cosas que os tengo dicho. Entonces es una promesa especial y exclusiva para los apóstoles. ¿Está claro esto? Pero hay un otro sentido, un nivel más bajo, que es verdadero también, que es una promesa para los cristianos. Que algo semejante por ahí, pero no igual, sucede con los cristianos. ¿Por qué no igual? Porque la obra de inspiración, según Pedro que va a decir, es una obra específica sobre los autores bíblicos. No es correcto orar por inspiración o creer en inspiración fuera de los apóstoles, porque es una obra específica. La inspiración es una obra del Espíritu Santo sobre los autores bíblicos para que lo que escribieran fuera palabra de Dios. Y se acabó, porque ya tenemos la palabra de Dios. No hay más inspiración. Nosotros somos románticos, nos gustamos de la palabra inspiración, oímos canciones sobre inspiración. Ay, estoy inspirado hoy. Cuando una persona es muy chistosa, digo, hoy está inspirado, ¿no? Con tantos chistes que está diciendo. ¿Por qué no se utilizamos de la palabra inspirado en un sentido romántico, poético, quizás hasta pagano? Porque la palabra inspirado vino del paganismo, tiene una connotación pagana y que poseído por espíritu, con fuerza, tenía motivaciones para hacer las cosas. Y muchos cristianos tienen una visión pagana de la inspiración. También estoy inspirado hoy está inspirado, es más pagano. No es que sea errado propiamente, mas tenemos que comprender que bíblicamente Dios es más específico. ¿Está claro eso? Ok, si no tenemos la obra de la inspiración con nosotros, y mira que a veces hoy hasta personas dicen, Señor, inspira el pastor para predicar hoy. No se puede. Si va a ser inspirado, va a escribir otro libro de la Biblia, Apocalipsis 2, el retorno. No hay obra de inspiración más porque se acabó con la Biblia. ¿Qué oramos entonces? Entonces el Espíritu Santo está jubilado, no tiene más que hacer acá. No, hay otra obra fundamental y esencial del Espíritu Santo que es la iluminación. La inspiración es el proceso del Espíritu a través de los autores bíblicos para que se produciera la palabra de Dios. Y de igual importancia es la obra del Espíritu Santo por el texto bíblico para que lo comprendamos y lo sigamos. Esa es iluminación. No se produce otras cosas, no se produce otro conocimiento, no se produce otro contenido, porque todo lo contenido ya nos ha sido dado por la obra de inspiración. ¿Qué es entonces esta otra obra del Espíritu? Es la obra de la iluminación. Yo que ya les dé por la inspiración, le hago comprender y seguir por la iluminación. ¿Está claro eso? Ese es el punto que Jesús está diciendo. Es fundamental. No estamos solos en esta tarea. Y aquí es el punto. Aunque consigamos hacer una análisis gramatical, textual y llegar a conclusiones, aunque consigamos hacer esta tarea, no estamos solos. Déjame decir de otra manera. Cuando lees tú la Biblia, necesitas creer que el autor está a tu lado. Esta es la diferencia de la relación que tiene el cristiano con este libro, con todos los otros libros y todas las otras personas. Porque todos los otros libros del autor tienen un lugar. Si estuviera vivo y tienes tu teléfono, puedes llamar. Me acuerdo que una vez escribí una revista de escuela dominical y salió con un comentario ambiguo. No fui muy feliz en aquel comentario. Y un pastor de Brasil muy serio percibió y escribió a la editora: y esto mundo acá, ese aquí no está muy bien. Él dice: toma el teléfono del autor, escribió para él. Y estaba na verdade, estaba de vacaciones. En mi familia y recibo comunicación: yo soy pastor de la ciudad, no sé qué, estoy leyendo esta lección que escribí en la escuela dominical para la iglesia que va a pasar en Brasil. Y acá está confuso, ¿qué está diciendo eso? La familia ha sido mi error acá. En la revisión, eso se escapó y no percibí que estaba ambiguo.
Es un privilegio porque el autor estaba vivo y puede explicar y hacer la excusa. Pero no siempre tiene el acceso al autor, ¿no? Y hay que verlo como lo quiere. ¿Ok? Pero la Biblia tienes el autor contigo. Si eres cristiano, el Espíritu Santo que la inspiró está contigo. Esa es una promesa muy importante. Pero no significa decir que siempre va a comprender. Porque algunas personas, y comentaba con los colegas, algunos pastores incluso tienen, yo no sé si es ingenuidad o orgullo, o puede ser un poco de los dos. Y que tiene la prepotencia de que estudiando la Biblia con oración y sinceridad se va a comprender todo. Yo estaba estudiando y llegué a la conclusión solito en el mira, es necesario tener más humildad. Porque hasta los apóstoles como Pedro se equivocaron una vez, ¿no? Entonces, tenemos el Espíritu Santo, es una motivación para que leamos la Biblia, la estudiemos, pero aún seguimos siendo limitados, criaturas, con ideas preconcebidas, y que esto nos llevará también a veces a conclusiones equivocadas. Es mucha prepotencia allá que todo lo que concluyo es perfecto, porque está muy claro. ¿Ok? Voy a probar que estoy diciendo. San Mateo capítulo 16. Nosotros leemos versículos 16 y 17 como Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús ha dicho, bienaventurado es, bájame porque no ha sido carne de que te ha regalado, pero mi Padre que está en los cielos. Ya que comprendes es tan importante que soy yo el Hijo de Dios, el Mesías, ahora están listos para un próximo nivel de comprensión. Si soy el Mesías, ponme tu atención acá. Yo voy a morir. Como Mesías, como Salvador, voy a realizar esto. Voy a ser crucificado, voy a entregar mi vida en sacrificio. Hasta entonces Jesús no te ha hablado de manera tan clara porque la mundo no podría soportar esa información. Una vez que reconocieron que yo era simplemente un profeta, como otro pregunta, ¿qué dice la persona que soy yo? Un día que es Juan Bautista, otro que dice Elías, otro que dice, ok, están en el nivel de los musulmanes. Los musulmanes no existían todavía, es solo el siglo IV. Y tenés Jesús como un mensajero, ¿ok? Que están. Cuando Pedro dice, tú eres el Hijo, ya está más rico, la comprensión más fuerte. Entonces, ahora que ya sabe quién soy yo, sucederá esto. Pero entonces, cuando Jesús empieza a decir que va a morir, que se va a crucificar, ¿qué dice Pedro a Jesús? ¿Qué dijo? No va. ¿Qué hizo? Es el Hijo de Dios, el Salvador, nuestro Maestro, nuestro compañero. No te va a la cruz duele, es muy sufrimiento, es malo, no te va. ¿No es así? Y Jesús, ¿cómo contesta a Pedro? Apártate de mí, Satán. Tú te reías, pero yo lo que vi está en la piel de piedra en este mundo. Mira qué contradicción fuerte. A poco tiempo antes, Pedro oye una de las mejores elogios y alabanzas contra que ha dicho. Dice, el Espíritu ha sido Dios el Padre quien te ha revelado. ¡Qué bueno, Señor! Que Dios me ha revelado esto. Y después de nuevo, aparte de mí, Satanás, el peor evangelista. ¿Gustaría tu Dios esto? Y estás empolgado y dices algo y no, es Satanás que está usando tu boca. Así que básicamente es Jesús aquí. ¿Qué concluimos nosotros? Necesitamos de humildad. Porque aunque la Biblia sea toda la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, aunque tengamos el Espíritu Santo con nosotros en esta tarea, no estamos solitos, necesitamos creer en eso, tener esperanza, aún somos limitados y podemos nos equivocar en nuestra conclusión. Y equivocar feo, no es poquito, no es feo, a punto, y como ocurrió con Pedro y dice, está hablando por la boca de Satanás, Satanás está hablando por tu boca, está equivocado. ¿Por qué? La obra central, que era la redención, que le estaba apartando. ¿Ok? Vamos a terminar por hoy con esto. En la próxima semana, permítanos Dios, seguiremos comprendiendo un poco más la obra del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie y pedir la bendición del Pastor Paulo que nos conduzca a una oración.
Padre, gracias por esa mañana y por todo lo que acabamos de escuchar aquí. Gracias porque con la obra de generación del Espíritu en nosotros y a través de él podemos entender su palabra, a través de la iluminación del Espíritu Santo. Ayúdanos, ó Dios, a vivir de acuerdo con tu palabra, de acuerdo con lo que hemos aprendido de ti, para a glória de Deus Santo Nome. Em nome de Jesus. Amén. Gracias a Dios. Tenemos un tiempito para conversar, no sé si tenemos café. Pero